El sustento de las misiones, que es para sostener a nuestros misioneros, ¿verdad? Entonces, imaginemos que es como sosteniendo la cuerda. Esa es una analogía. Entonces, la tarea que nos damos es de sostener la cuerda para que los misioneros no queden guindando. Entonces, imagínense, estamos en un lado de este precipicio, el misionero es el que está guindando. Así estamos, ¿verdad? Eso es una analogía. Entonces, la iglesia es la que está sosteniendo para que ellos no caigan y queden ahí, ¿verdad? En la montaña. Entonces, los hilos de esta cuerda, o sea, esta cuerda que sostiene la iglesia, ¿qué son esas cuerdas que sostienen al misionero? La oración, las finanzas y el cuidado pastoral. Esas tres, porque las cuerdas son como de tres, ¿verdad? Cuando se alinean las cuerdas son como de tres. Estos hilos que tienen la cuerda, si lo ponemos con el trabajo de misiones de los misioneros, estas son las tres. Entonces, esta presentación vamos a hablar de las tres cosas: de la oración para el sustento de los misioneros, las finanzas y el cuidado pastoral. Cuidado pastoral es un tema muy nuevo que ha salido últimamente en las últimas misiones. En Costa Rica es un boom muy nuevo, es muy nuevo, pero se hizo necesario. ¿Por qué? Por los errores que se cometieron, de que a los misioneros los dejaron solitos, como si ellos fueran un Jesús encarnado, de que iban a ser perfectos, y no. El único que pudo pasar transculturalmente perfecto, sin pecado, fue Cristo, que se encarnó y a pesar de todo siempre fue santo. Pero nosotros no somos Cristo, nosotros tenemos el pecado. Los misioneros no son diferentes a ninguno de la iglesia, ¿verdad? Y entonces pensaron que iban a hacer, que Dios los iba a asegurar a transformar y ya no les iba a pasar nada y no hubo cuidado pastoral. Hoy en día saben que el misionero necesita mucha ayuda, mucho cuidado pastoral. Entonces, hoy se maneja este término. Entonces es bueno manejar qué es, cómo funciona. Empecemos con el hilo de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. A ver, Santiago 5:16. ¿Qué es? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que ya habíamos leído antes: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La oración es fundamental para lo que es el sustento del misionero, de las misiones, de la evangelización mundial. Okay. Ahora lo que les voy a presentar aquí es un plan semanal, una sugerencia de un plan semanal de oración que podemos implementar en la iglesia, hasta nosotros mismos en nuestros devocionales, para mantener esta cuerda. Entonces, un lunes, empezamos el primer día de la semana. Se puede orar por la vida devocional del misionero. Los misioneros a veces en el campo se aturden tanto que su vida devocional, o sea, ocupan tanto de la obra que se olvidan de su vida personal con Dios. Y su vida devocional no existe, cero. Nuestro pastor que hace cuidado pastoral, él dice que él ha ido, y los misioneros y dice, bueno, ¿cuánto estás orando al día? Así que los misioneros no oran en el día. ¿Cuánto dedicas para leer la Biblia? No tienen tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque están ocupados trabajando, plantando la misión y de ahí la vida devocional personal. Entonces hay que estar orando mucho por eso, por ellos, por una vida de oración de los misioneros, por la alimentación de la palabra, por llenura del Espíritu Santo, madurez y crecimiento espiritual, tanto del misionero como de la iglesia donde él está, o lo que está plantando, o el ministerio en que está. Victoria sobre el enemigo y la carne. ¿Verdad? Sabemos que
como nosotros vivimos en una lucha con nuestra propia carne, con nuestro propio pecado y la obediencia a Dios. Igual, el diablo también ataca al cristiano, al que está sirviendo. Entonces, eso, estar orando, porque el misionero tampoco es que no lo va a pasar, también. Un martes, ¿qué podemos orar un martes? Por la salud física y emocional del misionero. Los misioneros se enferman. Por el desánimo, la soledad y la depresión. Los misioneros a veces se sienten solos. Pasan momentos de depresión, soledad. ¿Por qué? Porque están allá, no hay nadie, ojalá que hable su idioma. Si están en un país que no habla su idioma, están solos. O que no haya otro cristiano, están solos. Hay que orar por ellos. Por accidentes y enfermedades. Un miércoles podemos orar por la familia del misionero, por los hijos que se sujeten, que puedan acoplarse al lugar, por la relación de pareja. Cuando es una familia, con su misionero, con su esposa, que ellos siguen siendo pareja y la relación se puede deteriorar en el campo. Hemos oído de muchos que se divorcian por haber sido misioneros, porque no pudieron, con la presión cultural del nuevo y la relación de pareja no pudieron, y se divorciaron. Volvieron a su país y se divorciaron. Esa no es la idea. Nosotros no vamos a mandar misioneros para que después se deshagan las familias. Entonces hay que estar orando por eso. Por los familiares que están en su país, ellos dejan padre, madre, dejan familia, y esa familia se va a preocupar por ellos. Estar orando por ellos porque va a ser difícil. Por vida en familia, la vida entre ellos. Recordar a los solteros y sus necesidades. Esto es lo de los misioneros que tienen familia. Pero los solteros tienen sus propias necesidades. Los misioneros que son solteros no quiere decir que no tengan problemas. Ellos también tienen sus propias necesidades. Se van a sentir solos. Van a sentir, porque no, la tentación de estar con alguien que no deberían. Entonces, eso, hay que orar por esas necesidades que tienen ellos. Que el jueves, ¿qué podemos orar el jueves? Habilidad para comunicarse. No importa el idioma. La habilidad para comunicarse, comunicar el evangelio. Aprendizaje del idioma y adaptación cultural. Algunos tienen que aprender un idioma, hay otros. Todo misionero, todo tiene que adaptarse a cultura también. Todo el que sale de su propio país tiene que adaptarse a una cultura. Aún dentro de nuestro propio país, si vamos a un grupo diferente, hay que adaptarse a cómo ellos viven. Esfuerzo y disciplina. Que el misionero tenga ese esfuerzo y esa disciplina para mantenerse en el ministerio. ¿Qué podemos orar el viernes? Por el ministerio en general, por fruto abundante del ministerio del misionero. Orar por las peticiones específicas del ministerio, que si hay necesidades en el grupo donde él está, que si la iglesia, que los miembros de la nueva iglesia, o sea, todas las peticiones que tengan que ver con el ministerio, si es traducción, que les ayuden con los materiales, que puedan lograr traducir, si es traducción, todo eso tiene que ver. Entonces, orar específicamente por el ministerio puede ser bien. Un sábado, a ver, por los compañeros de ministerios nacionales y extranjeros. A veces los misioneros se van en grupo, se va a un grupo de misioneros. Entonces son 3 familias que se van a trabajar a un país. Y de ahí la relación, si a veces es difícil entre pareja, imagínense ya otra persona que no es de la familia, pueden haber choques, pueden haber problemas. Lo normal, problemas personales, interpersonales, entonces estar orando por ello. Muchos misioneros salen del campo por razones de conflicto interpersonal. Se pelean con su líder del equipo y se salen. ¿Viste? No, ya no quiero, ¿no? Se pelean con sus pastores, con las agencias misioneras y salen del campo, dejan de ser misioneros por esta razón. Entonces hay que estar orando por ellos,
Guilherme Coelho, ele hizo un libro, Demasiado Precioso para que se pierda, no sé si has leído ese libro, que son justamente él analiza los Pokémon de los misioneros. Y él hace un análisis de las Naciones Mundiales, ¿verdad? Así que el primero es completamente personal. Sí, eso. Más que sustento financiero. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. En la última conferencia vamos a hablar de las razones por qué los misioneros vuelven. Vamos a hablar de eso en la última conferencia que queda. ¿Cuáles son las razones para que vuelven? Después el mundo era. Yo creo que yo lo tengo. El tercero era financiero, el segundo era otra cosa que no me acuerdo, pero es interesante porque el tercero era financiero. Pues ahora le voy a interesar, porque la que yo tengo es basada en el libro de Queiroz, el por qué se salva. Es porque Queiroz es más antiguo. Pero sí, Queiroz es un poquito más viejo, ¿cierto? Sí, es más moderno. Es poco viejo. Más, okay. O sea, es un cuestionario nuevo. ¿Sí? Ok, el domingo, ¿qué podemos orar el domingo? Por el país en donde sirve. Por la situación política, por el gobierno, por la libertad de culto, por las visas, por la apertura al evangelio. Entonces, cada día de la semana se puede dedicar a algo específico, porque la oración es muy importante. Es prioridad. Ok, ahora, el segundo hilo, las finanzas. Un área en donde la iglesia tiene que trabajar es en este hilo, en las finanzas. Porque al principio, cuando están muy emocionados, ofrecen. Pero con el tiempo, se va enfriando y a veces dejan botados a los misioneros. Yo no sé qué, una mentalidad que a veces todavía se observa en algunas personas de algunas iglesias, no sé si pasa eso con ustedes, es que el misionero tiene que, no puede tener auto, tiene que sufrir, tiene que ser pobre. Sí, tiene que pasar mucha necesidad. Bueno, en muchas iglesias en Costa Rica se manejan dos cosas así. Primero, se piensa que el misionero que está en lugares como África, ay, pobrecitos, deben pasarla muy mal porque no tienen carro, no tienen esto, no tienen, porque la situación es terrible. Pero si piensan en un misionero que está en Estados Unidos, o un misionero de Estados Unidos, piensan, hay mucha gente que piensa que son ricos. Piensan, en Costa Rica muchos piensan que los pastores y misioneros que están en el país es gente rica, que tienen carro, casa y que tienen plata. Sí, los misioneros son de plata. Sí, ese es dentro de Costa Rica. Pero hay personas que piensan que para una persona ser misionero no tiene que ser tipo voto de pobreza, ¿me entiendes? No, pero un misionero, ¿para qué necesita auto? O sea, nosotros conocemos personas misioneros que cuando van a Brasil a visitar las iglesias usan sus peores ropas. Americanos también conocemos que hacen eso. ¿En serio? Sí, porque hacen eso. Americanos también que hacen eso. Tiene que pasar esa impresión. Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? Es mucho más fácil uno conseguir ofertas para países. Eso es como mentir a los disciplinas. Por ejemplo, es mucho más fácil conseguir ofertas para un país de Asia, África. Sí. No, porque se acuerda de la ventana 1040, que ahora cambió la ventana. 2030 es ahora. 2030. Antes, cuando era 1040, ¿qué pasaba? No importa. Si tú llegas a una iglesia y dice que va a 1040, todos te apoyan. Así. Ahora vamos a un país hispano. Es tan difícil levantar sus individuos. Ahora, ¿qué pasó ahora? La moda es África. Si tú dices que van a África, todos quieren ayudar. Pero dicen, yo voy a Nicaragua. No, a Panamá. Encima que Panamá, que no piensa compras. Sí, país rico, ¿verdad? O una mentalidad hoy en día, por ejemplo, un misionero que necesita hoy, ¿cuál es el campo misionero? Quizás uno de los más grandes hoy en día es de Europa. Sí, si un misionero sufre para ir a Si Europa. un misionero quiere ir para Europa,
le ven cara que quiere pasear, ¿verdad? Sí. Sería Francia, por ejemplo, los misioneros que a Francia no sé si fue, no sé, sufren porque tú vas a ir a Francia. Nosotros tuvimos un misionero que estuvo en Francia, pero él lo que sí es que entonces tuvo que irse a trabajar y hacer misión al mismo tiempo, porque no consiguió tanto apoyo porque era para Además Francia. que es muy caro, Europa. Es muy caro, Y es muy caro y la gente le dio así cara como para de... ir a Europa. Sí, le dio cara, pero ¿para qué vas a ir a Europa si Europa vino aquí, verdad? A evangelizarnos, ¿verdad? Sí, y por Eso ejemplo, pasa. esa misionera que vino ahora, que me llevó a Cuba, bueno, para Cuba uno consigue muchas cosas. Uno dice, va para Cuba, ¿verdad? sí. Ahora, Aún. sí lo decía, bueno, voy En a mi país ahora la preparar. boga es China. Si uno dice China, todo el mundo apoya porque China comunista, pobrecito los chinos, los tienen ahí todos, ¿verdad? Todos, eso es lo que piensan, pobrecito la China, pobrecito los chinos cristianos perseguidos, hay que Claro, levantar no toda la nos plata que se podemos pueda. olvidar de ellos, no nos podemos No nos podemos olvidar de ellos, jamás. Yo entiendo eso, pero tampoco. Sí, no, pero tampoco. Es que hay que entender eso, tampoco hay que dar una mentalidad del pobrecito. ¿Por qué no? Eso no estamos con la mentalidad del pobrecito. Pobre que no tiene. No, aquí estamos porque vamos a salvar almas. Esa es la prioridad, no porque, ay, es que ahí la están pasando tan mal, también en África la están pasando, también en Europa la están pasando muy mal, los perdidos. Todo que están sin Cristo están perdidos. Sí, por ejemplo, No, es todos son una pobrecitos, dificultad. entonces. Por ejemplo, nosotros recibíamos gente, equipos misioneros de Brasil, en Paraguay, por ejemplo, o aquí. Entonces ellos ven, por ejemplo, este auto que nosotros tenemos en Brasil, ese auto de gente con mucho dinero. Claro, aquí es barato, ¿verdad? Comparando. Paraguay también era barato. Allá uno compraba un Mercedes muy barato. Pero no es que la persona, o sea, son los autos que están ahí, es barato. Entonces uno va, una persona con mentalidad de Brasil, ay, pero ese misionero mira su auto. No crean, yo tenía un profesor en el seminario, que nos decía, vea, yo soy misionero en una iglesia en Estados Unidos. ¿De dónde era él? Bueno, era de un lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está el Fuller? Seminario Fuller. Estaba en California también. Ok, él era de una iglesia en California, ¿verdad? Y lo mandaron de misionero para que fuera profesor en el seminario. Y él decía, ellos creen que nosotros aquí en Costa Rica pasamos mucha necesidad. Y entonces cada vez que nos damos, porque a él le daban un mantenimiento de $1,500. $1,500 en Costa Rica se vive muy bien, ¿verdad? Se vive muy, muy bien. El misionero vive bien, con buena casa, con carro, tranquilo, vive bien. Y él decía que ellos creían que con $1,500, porque allá el alquiler solo vale $1,000 el alquiler. Entonces ellos decían, ese misionero debe estar pasando hambre. Dice que ellos vivían con la idea de que ellos estaban pasando hambre porque en Estados Unidos era muy caro el alquiler, por lo menos ahí era muy caro, pero en Costa Rica el alquiler, en ese momento lo más caro eran $500 y era una casa muy linda de $500 en ese entonces. Pero es que ellos no calculaban eso, entonces a veces la gente piensa dependiendo de dónde vive, ¿verdad? Y el contexto, porque en Estados Unidos se sabe que hay cosas más caras que en Centroamérica, pero entonces cuando mandan a sus misioneros dicen, no se está alcanzando por la vida que lleva en Estados Unidos. No se ponen a pensar a veces cómo se vive en el otro país, ¿verdad? Y eso es lo que decía Nínive sobre recursos, yo entiendo. Mi iglesia hace poco le compró una motocicleta a nuestra misionera que está en Indonesia. Tenemos una misionera que acabamos de enviar a principio del año, la mandamos a Indonesia. Y allá el transporte es muy difícil. Entonces había la necesidad de comprar una motocicleta, ¿verdad? Como una Vespa, una moto pequeña, como un scooter, ¿verdad? Porque allá es el transporte popular y es más barato. Y ella nos decía, con tanto dinero me compro una de segunda.
¿verdad? Muchos en la iglesia, entonces la iglesia se propuso de que tratáramos de levantar los fondos entre varias iglesias y nosotros para comprarle una nueva mejor, que si se le va a comprar algo que le dure, entonces queríamos comprar una nueva. Muchas de las iglesias que la apoyaron brincaron y dijeron, no, pero ¿por qué? Ni nosotros tenemos, porque le vamos a dar a ella. Los miembros aquí todos venimos a pie porque le vamos a dar a ella, pero nuestro pastor decía, pero es que allá la necesidad es muy diferente a Costa Rica. Costa Rica tiene servicio público muy bueno, allá ellos no, y ella necesita trasladarse. Pero a veces la gente también es un poco tacaña, es la verdad. A veces es muy tacaña, dependiendo, o al revés, como pasa, ¿verdad? Es muy dadivosa porque piensa que por donde vive. En Costa Rica hay mucha gente que no apenas le da la vida para pagar lo que tienen que pagar, no tienen carro, tienen que andar en transporte público a pie. Entonces, decirle que le vamos a levantar fondos a un misionero para comprarle un carro, una moto, ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo, ¿por qué lo voy a comprar a él? ¿Ya? Pero no se pone a pensar que es una situación diferente. Bueno, entonces, y bueno, es que no muy sea, difícil. y que no sea, si tú no tienes y Dios te da, pero la otra persona. Por ejemplo, nuestro misionero. Y hay que admitir, el ser humano es egoísta. Él, por ejemplo, está en Polinesia, pero no sé cuál país en el que él está. Él nos dijo a nosotros que su auto es. Si él dice, si algunos de Brasil ven mi auto, si van a sorprender, déjame ver cuál país que está en ahora. Es una de las islas Polinesia. Porque él dice que es baratísimo. Él nos dijo, a nosotros encontramos la ciudad de Venecia. Y él nos dijo, es muy barato por Japón. Entonces dice que las islas Polinesia, esas cosas, los transportes son muy baratos. Sí, él tiene él no mostró la foto. Dice, una pero preciosidad. mucha gente en Brasil no va a entender nunca. Pero le Ese es el costó punto. baratísimo, porque dice que acá es muy barato. Primero porque está Japón aquí y las Polinesias. Sí, todas claro. aquí, entonces Y Japón muy hace unos barato. vehículos preciosos. Sí. Pero es que a veces a la gente le cuesta entender eso, ¿verdad? Entonces las finanzas siempre ha sido un punto muy Mi difícil. papá se fue a la Muy iglesia una difícil. vez y preguntó dónde se tomaba el colectivo y dice que una mujer le dijo, ah, pero los misioneros no andan caminando. Ok, sigamos. ¿Por qué no hay dinero? Hay muchas iglesias que dicen no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Busquemos a Ageo 1. Ageo 1. Ay, gracias. Muy buena, pues ya está un poquito. 7 al 11 dice. Ageos 1, del 7 al 11. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué pasó aquí? Según Ageo. Hemos abandonado la casa de Dios para construir nuestras casas y acumular bienes. La gran comisión, muchos dicen, no hay dinero, ¿por qué? Porque tienen el carro último modelo y tienen que pagarlo, porque necesitan plata para comprar, porque estamos en un mundo muy consumista. La gente cree que necesita mucho dinero, que si no tiene dinero en la mano no tiene poder, así sencillo. Y a veces la iglesia se deja, y todos los ministerios de la iglesia, a un lado. La gran comisión no queda afuera. Si la iglesia se ve afectada a veces por este consumismo,
y por este egoísmo, porque para mí es como egoísmo de tener yo, y mi individualismo de yo y mi familia primero y el resto después, ha hecho que la iglesia y los ministerios y misiones, la evangelización, todo se vea afectado económicamente, ¿verdad? No llegamos a que Dios nos dé una sequía para dar, no esperemos dar una necesidad para eso. Esto es un dato. Cristianos dan 2% de sus entradas a la obra de Dios. De estos 2%, 0,2% va a la evangelización mundial o a misiones. De estos 0,2%, el 0,02% es invertido en plantar iglesias entre pueblos no alcanzados. Es muy poco. Realmente es muy poco. Y el trabajo es muy grande. Y a pesar de eso, se hace porque Dios es bueno, pero no porque nosotros estemos haciendo nuestro trabajo. Esto significa que por cada $100 que ganamos, invertimos 2 centavos para evangelizar los menos alcanzados. Eso es para pensar. Ok, la promesa de fe. ¿Qué es la promesa de fe? Es un acto de fe en donde la persona confía en el Señor que provee X cantidad de dinero para ofrendar a la obra misionera. Entonces, yo digo, Dios, yo voy a dar $50 mensuales. No sé de dónde los voy a sacar, pero creo que sí los voy a dar todos los meses. Confío en ti. Esa es la oración del que va a apoyar. Solo para misiones, ¿verdad? Fuera, aparte diezmo, aparte de lo que nos toca. En base a esto, la persona promete ofrendar esa cantidad durante el año, durante el mes o durante la semana. Okay. ¿Cómo se implementa la promesa de fe? Okay. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen las iglesias cuando hacen lo de la promesa de fe? Voy a explicarlo para que tengan una idea. Yo sé que aquí no lo manejan, pero las iglesias generalmente que están no es con Recursos Unidos, es con promesa de fe, usan esto un poco, ¿verdad? ¿Cómo se implementa la promesa de fe? Se reparten tarjetas de promesa a la congregación. Entonces una tarjeta a cada miembro de la iglesia, donde diga montos específicos o espacios para que la gente pueda cuánto va a dar. Uno les pide que oren a Dios para ver cuánto pueden prometer. Entonces las preguntas que las personas deben de hacerse es: ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo? ¿Cuánto puedo dar haciendo un pequeño sacrificio, dejando de salir de salir una vez por semana a comer? O una comida del trabajo y me llevo comida de la casa. ¿Qué sacrificio puedo hacer? ¿Cuánto puedo dar en fe aunque ahora no lo tengo? Si ahora no lo tengo, pero ¿cuánto? Es mi fe. Dios tal vez me provea. Porque hay que tener promesa de fe, pero no me gusta esa parte que voy a dar, porque como que Dios tiene que proveer. A mí me gusta cuando tú te comprendes. Yo conozco familias así, que su familia ha sacado el presupuesto, a pesar de las ofrendas que ellos dan a la iglesia, su mismo dice, no, nuestra familia no va a comprar eso, porque ese es un pequeño sacrificio, claro. Pero es que a veces la gente, por lo menos que dice, yo voy a dar ofertando y empiezan a orar, si tú quieres que proveer, yo de mi parte. No, tanto así no, porque eso es algo entre Dios y la persona, que dice, bueno, Dios, yo sé que es muy, a veces uno se pone a pensar, bueno, en Costa Rica es que pasa esto, hay yo digo complejo de pobreza, la gente cree que es muy pobre, cuando la verdad Dios les da de todo y nunca padecen de nada. Pero a veces es esa desconfianza de la provisión de Dios. Que si creen que si dan un poquito más, se van a quedar endeudados. No estamos diciendo que den todo su sueldo, no, que hagan un esfuercito más. Sí, ¿por qué? Porque hay que tener la fe en la provisión de Dios, de que Dios no nos va a dejar con hambre ni con deudas,
Pero hay que tener, eso es un hilo muy delgado, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, porque tampoco es forzar a la iglesia, como en la televisión, ¿verdad? De para que Dios le dé, o de para que se le multiplique. No, eso no es. Es sino saber que Dios a nosotros es que nos da, y nosotros estamos sacando de ese montón que Dios nos da para que la obra mantenga. Pero lo interesante y que Dios no nos va a dejar con hambre. Eso es una fe muy grande. Y lo interesante es que uno no va a dar con la intención de recibir, pero Dios bendice. Exacto. Por ejemplo, pero es que hay que tener la certeza de que doy de lo mucho que Dios me da. Sí, pero yo conocí a un si no misionero. tienes esa visión, si tú haces en la iglesia local, Pero no sé aquí cómo te hay que mantenerse. Es un principio bíblico que mantener la iglesia. Pero si los hermanos, por ejemplo, a cualquier cosa que le apretan, la primera cosa que saca es la cosa de la iglesia. Exacto. Eso no es creer en la providencia de Dios. Exacto. Y Eso todo es lo que pasa con la misión, si la iglesia tiene esta mentalidad, y hermanos, la iglesia está pasando una necesidad muy grande. ¿Qué contamos? Esos tiempos para los misioneros. Eso es lo primero que pasa. Porque eso el es un principio problema. personal es eso. Si me pasa un aprieto, ¿qué pasa? La primera cosa, yo no voy a contar una cosa, voy a contar. Yo conocí a un misionero que fue muy valiente. Él tenía una amiga, una conocida, que le apoyaba económicamente, una odontóloga, una dentista, que le decía, mira, yo creo que no te voy a ayudar más porque creo que no estoy muy bien financieramente ahora, tengo que abrir mi consultorio, creo que voy a dejar de darte lo que te doy, mi colaboración. Entonces él dijo, él dice que fue muy valiente así, y le dijo, pero mira, tú estás dejando de colaborar con el reino de Dios, que de ser de bendición, así como, o sea, hiciste una promesa, la vas a romper. Dice que ella, bueno, le convenció y dice que le iba a seguir colaborando con él. Entonces dice que después ella le escribió y le dijo, mira, yo decidí seguirte ayudando, mandando dinero, y Dios me bendijo muchísimo porque nunca tuve tantos clientes, tantas cosas. Eso es un ejemplo de la provisión de Dios. Pero ¿por qué? Porque hay que ser fiel. Fiel a Dios. Si estamos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá Dios. Eso es muy bíblico, ¿verdad? Pero tenemos que ser fiel en nuestras promesas porque Dios no nos deja. Eso es una fe a la provisión de Dios muy grande. Pero no todos tenemos la misma cantidad de fe, ¿verdad? Eso tenemos que tener consciente. Y es algo que hay que enseñar a la iglesia. Que Dios provee a sus hijos siempre, ¿verdad? Y si estamos, hay gente que pasa pruebas financieras, y yo lo creo, pero Dios nunca desampara a sus hijos, eso es así. Y yo sí tengo la certeza de que Dios no desampara a nadie, por lo mismo. Si uno le hace una promesa de estas, no se la está haciendo ni al misionero ni a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor. Se está haciendo con Dios. Pero de Dios, voy a ayudar en esto porque es mi deber. No es ni siquiera porque, ay, pobrecito el misionero. No es mi deber hacer la gran comisión, como es mi deber dar mi tiempo, como es mi deber edificar la iglesia, como es mi deber glorificar a Dios. Todos los deberes también estáis. Eso es parte de los deberes, ¿verdad? Y es cierto, pasa mucho que cuando la gente está económicamente muy mal, deja de dar diezmo, deja de dar ofrendas y deja. Es cierto. Y muchas iglesias hacen eso también, ¿verdad? Esos de los problemas que pasan con el movimiento misionero mundial, ¿verdad? Que las iglesias se quitan por esas cosas. Alguna recesión económica y el misionero es el primero que corta. Cortemos presupuesto. Misionero cortado. Hacer una reforma en la iglesia. Misionero. Es lo primero que corta. O sea, es la reforma primero. En vez de reformar en otras cosas, reforman en eso. Pero es increíble porque en otros lados también tienen personas como esta doctora que, a pesar de eso, sí, porque es parte. Y tantas otras personas que dicen, no, es mi iglesia, aunque disminuyó mi sueldo de trabajo, pero yo quiero mantener mi fidelidad con mi iglesia, lo que es increíble como Dios. Claro, porque Dios
Dios va a recompensar la fidelidad de sus hijos. Yo creo eso, yo lo creo fielmente. Ok, sigamos. Explicar qué esto es entre la persona y Dios. Lo que yo les estaba diciendo, hay que explicar a la gente cuando estamos haciendo una promesa de fe, que eso es entre Dios y ellos. Nadie va a estar detrás de ella diciendo, bueno, hermanita, es que usted no ha pagado lo de esta semana. Nadie va a andar detrás de nadie. Eso es algo entre la persona y Dios, que si no lo cumple, solo Dios lo va a saber. Esa es la idea de la promesa de fe, que es totalmente anónimo. Inclusive las tarjetas que se le da a la persona no es para que ponga el nombre, es solo para que ponga el monto. Y la iglesia pueda decir, bueno, es que vamos a recaudar esto, ¿verdad? Es algo de fe. Vamos a recaudar esto para los misioneros por semana, por quincena o por mes, dependiendo cómo se haya hecho la promesa. Y con la idea de que las personas van a ser fieles a la promesa con Dios, de que van a dar ese dinero, ¿verdad? Entonces, nadie le va a cobrar, es una promesa voluntaria, ¿verdad? Y es una ofrenda específica solo para misiones, que no crean que es que tienen que sacar del diezmo para dar a misiones. No, esa parte, que lo tengan bien claro, porque hay gente que pasa eso, ¿verdad? Dice, bueno, entonces le quitamos un poco al diezmo aquí y lo ponemos en... No, es solo para eso, no tiene nada que ver con los demás compromisos económicos con la iglesia. Y anime a la gente a dar sistemáticamente, o sea, siempre, estar constantes. Buscar la participación de todos los miembros en la promesa. Si se va a implementar la promesa de fe, que sean todos los que participen. Promover una meta realista pero desafiante, o sea, que la meta sea algo real. No vamos a darle a la gente cosas que la iglesia no tiene. $1 millón y la iglesia, y hacemos un cálculo y la iglesia así tiene un promedio de sueldo al mes de $500,000. No, ¿verdad? Jamás nos da los cálculos, hay que ser realista, pero a la vez hay que desafiar a la gente a que haga un sacrificio, a que haga un esfuerzo. Recoger todas las tarjetas y se suman, ¿verdad? Todas las tarjetas de todos los miembros se recogen, se suman. Informar regularmente la cantidad que ha sido recogida. ¿Se acuerdan de la idea que dije sobre el termómetro, la tabla? Con esta promesa de fe, esas cosas ayudan a la gente a estar informados de cuánto estamos dando semanalmente y a la vez recordarles que tienen que dar su promesa de fe, porque ya ahí sí hay que admitirlo, a veces la vida a uno se le olvida, hay que ser sincero, a veces uno le pasa toda la semana muy ocupado y llega el domingo y se le olvidó, pero si ve la tabla dice, sí, y toda la semana siguiente lo trae. Confiar en Dios, que la meta sea alcanzada y superada. Eso es un paso de fe de toda la congregación. Que eso se va a llegar a hacer. Que esas tarjetas y todo lo que se sumó para la promesa de fe se va a cumplir. Porque la gente hizo la promesa con Dios, entonces la fe está en Dios. No en la gente que está ahí sentada. La fe tiene que estar, la confianza es que Dios va a proveer ese dinero de misiones. Por medio de su congregación, pero que es Dios. Eso tiene que quedar claro, no que la iglesia es la que da, no, es que Dios ha proveído esto. Ideas para levantar fondos. Pueden hacerse caminatas, se pueden hacer ciclísticas, lecturas de la Biblia. Ser creativos, como lavar carros, como para levantar fondos, puede ser lavar carros, limpiar jardines. Por cada versículo que alguien se memorice, buscar a alguien que dé, por cada versículo que se aprendió. Son ideas. Subasta de esclavos. Suena muy feo, ¿verdad? Pero la idea de esta es que alguien se ofrece todo un día hacer limpieza en una casa, ¿verdad? O un día entero de irse de shopping con alguien y entonces la persona le carga de maletas, ¿verdad? De compras, así. O señor mayor, adultos mayores, ¿verdad? Que tienen que ir al supermercado. Entonces dice, bueno, yo voy a alquilar a la persona para que me ayude a llevar todos los víveres. Yo he contratado a un esclavo para hacerme masaje todo el día. Ya también, ya es parte. Es una idea. Pueden hacerse conciertos, música cristiana,
o pedir entrada, hacer dramas y pagar por la entrada también. O sea, esas son formas de levantar fondos para misiones, para que alcancemos las metas. Todo eso son ideas. Ahora, vamos a hablar del tercer hilo, que sería lo que es el cuidado pastoral, muy importante. Que la iglesia tiene que participar en el pastoreo de los misioneros, aunque estén al otro lado del mundo. Porque siguen siendo miembros de la iglesia y necesitan el pastorado. Ok, cuidado pastoral, se pueden hacer visitas al campo, o sea, el pastor puede ir a visitar, si hay, ¿verdad?, económicamente, sí se puede. En Costa Rica ahora hay un movimiento, mi pastor es parte de él, que varias iglesias se unen, cuando tienen un misionero, se unen varias iglesias, juntan dinero, mandan a un pastor bien capacitado para que visite algún país y vea varios misioneros y les haga cuidado pastoral, los valles de consejería, de guía, lo que necesiten, o simplemente la visita de un pastor de su país que llegue a ver cómo va el asunto. Entonces, eso se está haciendo mucho. Mi pastor acá rato está sale muy seguido por el país. El último viaje lo hizo el año pasado, en noviembre, hizo un viaje a China y visitó a 6 misioneros, todo China. Fue un viaje de 2 semanas, ¿verdad? Y dice él que era así, como no había descanso. Un día llevaba un misionero y a los 2 días viajaba como 2 días de viaje a otro misionero a una temperatura totalmente diferente de donde estaba y todo, pero era parte del cuidado pastoral, porque varias iglesias se unieron para pagarle a él el tiquete de avión, que es muy, muy caro ir a China. Desde Costa Rica a China es mucho, ¿verdad? Y todo el papeleo administrativo y todo, pero era un trabajo conjunto para poder llevarlos a hacer esa visita al campo. Comunicación fluida y frecuente con los misioneros, llamadas. Hoy en día nadie puede decir que no es fácil, la comunicación es fácil. Está el internet, están los celulares, están los teléfonos. Hay mucho internet. Tiene que estar en un lugar muy aislado, pero generalmente está el internet. El internet ha ayudado mucho a que las comunicaciones se hagan cortas. Las distancias se hagan cortas y uno pueda comunicarse. Entonces, tiene que haber una comunicación fluida. Eso es parte del cuidado pastoral. Equipos de la iglesia visitando. Si hay posibilidad que un equipo de la iglesia vaya y visite al misionero y vean lo que están haciendo. Hasta donde sea posible, eso es parte del cuidado pastoral. Oración y apoyo proactivo desde la iglesia local. Siempre está la iglesia dispuesta a ayudar al misionero en oración, en lo que necesite. Eso es parte muy